Parte 1. El origen del piano maldito y las primeras muertes, San Diego, 1932. Y San Diego en 1932, un escenario de misterio. En 1932, San Diego era una ciudad que combinaba modernidad y tradición. Los Estados Unidos vivían los años más duros de la Gran Depresión y en la costa oeste el desempleo, la pobreza y la incertidumbre llenaban los barrios de tensión. Sin embargo, las familias intentaban mantener cierta normalidad, aferrándose a los pequeños símbolos de estabilidad, una casa en pie, una comida sencilla en la mesa, una radio encendida en las noches. La música era un refugio, y en muchas casas californianas un piano ocupaba el lugar de honor en la sala principal. Para las familias de clase media y alta, poseer un piano era una forma de demostrar respeto por la cultura, pero también de llenar las largas veladas con canciones y reuniones. El piano no solo acompañaba los días, era parte de la vida cotidiana. En ese contexto apareció la historia del piano maldito, un relato que comenzaría en el seno de la familia Maldonado, una familia de origen mexicano que había logrado establecerse en San Diego tras años de trabajo duro en el comercio de textiles. 2. La llegada del piano a la familia Maldonado. Los Maldonado no eran ricos, pero sí prósperos. El padre, José Maldonado, era un hombre que había levantado una pequeña tienda de telas en el centro de la ciudad, mientras que su esposa, Isabel, se encargaba de la casa y de sus 4 hijos. Para la familia, la música era un elemento esencial. Isabel había aprendido a tocar el piano en su juventud y siempre soñó con tener uno propio. Ese sueño se materializó en el invierno de 1931, cuando José compró un piano usado en una subasta de bienes. El instrumento era un Steinway vertical de madera oscura, con más de 3 décadas de antigüedad. A simple vista, el piano estaba en buen estado, aunque presentaba marcas de uso y un aire sombrío que algunos notaron de inmediato. El vendedor, un hombre mayor de acento extraño, mencionó con evasivas que el piano provenía de una casa en Los Ángeles donde había ocurrido una desgracia familiar. No dio más detalles, y José, ansioso por llevar alegría a su esposa, no preguntó demasiado. El piano fue instalado en la sala principal de la casa de los Maldonado, y desde el primer día Isabel lo tocó con devoción. Las teclas, aunque desgastadas, emitían un sonido profundo, casi melancólico. 3. El primer presagio, la canción sin intérprete. El extraño comportamiento del piano comenzó una noche de marzo de 1932. La familia estaba reunida en la cocina, terminando la cena, cuando escucharon que alguien tocaba el instrumento en la sala. Las notas eran claras, lentas, como si un pianista experto ejecutara una melodía fúnebre. José pensó que era uno de sus hijos, pero al entrar a la sala la vio vacía. El piano seguía sonando, con las teclas moviéndose solas. El sonido duró apenas unos segundos más y luego se detuvo abruptamente, como si nunca hubiera ocurrido. La familia, desconcertada, buscó explicaciones. Algunos dijeron que quizás era una ilusión acústica, otros que tal vez el viento había movido algún mecanismo. Isabel, en cambio, se quedó pálida. Reconocía la melodía, era un viejo himno funerario que su madre solía cantar en México cuando moría alguien en el pueblo. 2 días después, el hermano menor de José, Ramón, murió en un accidente laboral en el puerto. Para Isabel, no había duda, el piano había anunciado la desgracia. 4. La segunda muerte, el hijo mayor. El suceso fue comentado en voz baja dentro de la familia, pero José insistió en no darle importancia. Sin embargo, semanas más tarde ocurrió algo aún más inquietante. Una noche, mientras Isabel dormía, fue despertada por el sonido del piano. Esta vez la melodía era distinta, más suave, casi un vals. Al bajar las escaleras, lo encontró tocándose solo, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. La canción terminó en un acorde disonante y el silencio llenó la sala. Isabel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. A la mañana siguiente, su hijo mayor, Eduardo, de apenas 17 años, no despertó. Lo encontraron sin vida en su cama, sin señales de enfermedad ni violencia.
El médico declaró la causa como un fallo cardíaco repentino, pero Isabel no aceptó la explicación, estaba convencida de que el piano lo había sentenciado. El rumor comenzó a expandirse entre los vecinos. Algunos evitaban acercarse a la casa, otros aseguraban haber escuchado música en la madrugada, aun cuando los Maldonado dormían. La reputación del piano empezó a crecer, y con ella el temor de la familia. Los intentos de deshacerse del piano. Tras la muerte de Eduardo, José decidió vender el instrumento. Lo ofreció a un conocido comerciante de música, quien aceptó verlo. Sin embargo, cuando intentó tocarlo, una de las teclas se hundió sola, sin que nadie la presionara. El comerciante, asustado, rechazó la compra y recomendó a José no volver a ofrecerlo, para no traer mala suerte. La familia intentó regalarlo a una parroquia local, pero el párroco, al escuchar la historia, lo rechazó de inmediato. Isabel propuso quemarlo, pero José se opuso. Un piano era un objeto costoso y, además, tenía miedo de las consecuencias de destruirlo. El instrumento permaneció en la sala, cubierto con una manta, pero aún así el sonido volvía. Algunas noches se escuchaban notas aisladas, como si una mano invisible probara las teclas. Otras veces, melodías completas llenaban la casa. La tercera muerte y el terror consolidado. En junio de 1932, la familia sufrió una nueva tragedia. El piano sonó nuevamente, interpretando una melodía desconocida para todos, una especie de marcha lenta. 3 días después, María Elena, la hija menor de 9 años, murió de una fiebre repentina que los médicos no lograron controlar. El dolor de la pérdida fue insoportable para Isabel, quien ahora veía al piano como un verdugo. Cada nota era una sentencia, cada canción una premonición. La familia entera vivía en un estado de miedo constante, esperando escuchar la próxima melodía que anunciaría otra muerte. 7. El aislamiento de la familia Maldonado. La tragedia convirtió a los Maldonado en parias dentro de su comunidad. Los vecinos murmuraban que estaban malditos, que habían traído a San Diego un objeto cargado de desgracia. Algunos cruzaban de acera para no pasar frente a su casa. Isabel comenzó a consultar con curanderos y espiritistas, quienes confirmaron que el piano estaba poseído por un espíritu vengativo. Algunos decían que provenía de un músico que había muerto trágicamente, otros aseguraban que era un instrumento maldito desde su creación. Los intentos de exorcizarlo fueron en vano. El piano seguía tocando, siempre de noche, siempre antes de una muerte. 8. El verano de 1932, una sombra sobre San Diego. El caso ya no era un secreto familiar. La prensa local comenzó a publicar pequeñas notas sobre la casa del piano embrujado. Los reporteros hablaban de una maldición que predecía muertes, y aunque algunos lo trataban como superstición, otros se interesaban en investigar. La ciudad estaba dividida, unos creían que todo era producto de la coincidencia y de la sugestión, mientras que otros afirmaban que no podía ser casualidad que cada melodía antecediera a una muerte. Para los Maldonado, no había debate posible, el piano se había convertido en un enemigo silencioso que los condenaba uno por uno. 9. La cuarta muerte, José, el padre de familia. El miedo dentro de la casa de los Maldonado alcanzó su punto más alto en agosto de 1932. El calor del verano hacía insoportable la vida en San Diego, y en las noches las ventanas quedaban abiertas para que entrara algo de brisa. Fue durante una de esas noches cuando Isabel despertó al escuchar el piano. Esta vez la melodía no era fúnebre ni melancólica, era un tango, vibrante y enérgico, que contrastaba con la tensión de la familia. José, cansado de vivir bajo el terror, se levantó decidido a enfrentar al instrumento. Si este piano quiere música, la tendrá de mis manos, dijo. Se sentó frente al teclado y comenzó a tocar con fuerza. La familia lo observaba desde la escalera, paralizada. Durante unos minutos, José parecía dominar la situación. El piano sonaba bajo su control, como cualquier otro instrumento. De pronto, las teclas comenzaron a responder solas, como si otra mano invisible luchara por imponer su propia melodía. José intentó continuar,
pero el sonido se volvió caótico, una mezcla de acordes disonantes que hicieron estremecer a todos. El padre se levantó, furioso, y golpeó la tapa del piano. En ese instante, el silencio fue total. 3 días después, José murió de un derrame cerebral mientras trabajaba en su tienda. La conexión entre el piano y las muertes ya no admitía dudas para Isabel. El instrumento no solo predecía la tragedia, parecía desatarla. Isabel y la obsesión por el piano. Tras la muerte de José, Isabel cayó en una espiral de obsesión. Pasaba las noches sentada frente al piano, cubierta con un chal, observando las teclas en silencio, como si esperara el próximo movimiento. Apenas dormía, apenas comía. Para ella, el piano era un verdugo que debía vigilarse de cerca. Algunos vecinos afirmaban verla hablar sola frente al instrumento, como si mantuviera conversaciones con un ente invisible. Decían que le preguntaba, ¿quién será el próximo? ¿Qué quieres de nosotros? El piano, por supuesto, no respondía, pero en las madrugadas las melodías regresaban, cada una distinta, cada una más inquietante que la anterior. Los hijos sobrevivientes, 2 adolescentes de 13 y 15 años, vivían aterrados. Uno de ellos, Rafael, juró haber visto las teclas moverse sin sonido, como si alguien practicara en silencio. Otro, Luisito, aseguró haber soñado con un hombre vestido de negro sentado frente al piano, tocando la misma melodía que escuchaban por las noches. 11. La atención de la prensa. El caso llamó la atención del periódico local de San Diego Union. Un joven reportero, Thomas Whitaker, se presentó en la casa para entrevistar a Isabel. La mujer, desesperada por ser escuchada, le relató cada detalle, las melodías, las muertes, la imposibilidad de deshacerse del piano. El artículo fue publicado bajo el título, El piano que toca solo, superstición o maldición en San Diego. Aunque algunos lectores lo tomaron como una simple curiosidad, otros comenzaron a acercarse a la casa para comprobarlo por sí mismos. Durante varias noches, pequeños grupos de vecinos se reunieron frente a la propiedad, esperando escuchar la música. Según testigos, en más de una ocasión lograron oír notas aisladas provenientes de la sala, aun cuando las ventanas estaban cerradas y la familia juraba estar dormida. Los rumores se multiplicaron y la casa de los Maldonado pasó a ser conocida como la casa del piano que toca solo. 12. Intentos de intervención espiritual. La presión social llevó a Isabel a buscar ayuda espiritual. Un sacerdote de la parroquia local aceptó bendecir la casa y el instrumento. Durante la ceremonia, el piano permaneció en silencio, cubierto con un paño blanco. El sacerdote roció agua bendita y rezó oraciones de exorcismo. Pero esa misma noche, cuando la familia intentaba dormir, el piano volvió a sonar. Esta vez no fue una melodía fúnebre, sino una canción infantil que María Elena solía cantar antes de morir. Isabel se desmoronó en llanto, el piano no solo anticipaba muertes, también parecía burlarse del dolor de la familia. Un curandero mexicano, llamado Don Evaristo, fue el siguiente en intervenir. Realizó un ritual con hierbas, velas y rezos en náhuatl. Aseguró que el espíritu que habitaba el piano era el de un músico frustrado que había muerto en soledad, y que ahora buscaba compañía en la desgracia ajena. Prometió liberar al alma atrapada, pero al intentar tocar una de las teclas, ésta se hundió sola, produciendo un sonido grave que heló la sangre de todos los presentes. Don Evaristo abandonó la casa y nunca volvió. 13. El miedo en la comunidad. Para septiembre de 1932, el caso había dejado de ser un simple rumor. En los mercados y en las calles de San Diego se hablaba de la maldición del piano. Algunas familias prohibían a sus hijos acercarse a los Maldonado, mientras que otras ofrecían rezar por ellos en secreto. La superstición se expandió, en varias casas con pianos antiguos se colocaron cruces y rosarios, temiendo que sus instrumentos también estuvieran embrujados. En las noches, cuando alguien escuchaba música en la distancia, lo atribuía al piano maldito. La familia Maldonado quedó aislada. Los niños sobrevivientes eran objeto de burlas en la escuela. Y algunos maestros sugerían que cambiaran de institución para evitar problemas. Isabel,
cada vez más frágil, apenas salía de casa. Vivía encerrada con el instrumento, esperando el próximo presagio. 14. La quinta muerte, la abuela. En octubre, la tragedia volvió a golpear. La madre de Isabel, que había viajado desde Tijuana para consolar a su hija, se quedó en la casa por unas semanas. Una noche, mientras todos dormían, Isabel la despertó sobresaltada. El piano estaba tocando un himno religioso que ambas reconocieron de inmediato. Era el canto que en su pueblo natal se entonaba durante los funerales. 3 días después, la mujer murió de una embolia. Isabel quedó devastada, convencida de que el instrumento no descansaría hasta llevarse a toda su familia. 15. El dilema final de Isabel. A finales de 1932, la familia Maldonado estaba reducida al dolor y la desesperación. De 6 miembros iniciales, solo Isabel y 2 hijos seguían con vida. El piano, sin embargo, continuaba sonando, indiferente al sufrimiento que provocaba. Isabel comenzó a pensar en destruirlo. Recordaba las advertencias de los espiritistas, quemarlo podría liberar lo que guarda dentro. Pero también temía que hacerlo desatara algo peor. Sus noches se convertían en un dilema interminable, observar el piano en silencio o reunir el valor para acabar con él. El año terminaba y el invierno traía nuevas tensiones. Afuera, la ciudad luchaba con la pobreza y el desempleo. Adentro, los Maldonado luchaban contra un enemigo invisible que habitaba en la madera, en las teclas, en cada nota del piano. El instrumento ya no era un objeto. Era una presencia. Y su música, cada vez más frecuente, era la cuenta regresiva hacia nuevas tragedias. 16. El cierre de la primera parte. El 31 de diciembre de 1932, mientras San Diego celebraba discretamente el fin de año, Isabel y sus hijos escucharon nuevamente el piano. Esta vez la melodía era extrañamente alegre, casi festiva, pero con un tono macabro. Isabel comprendió que el ciclo no había terminado, que el instrumento seguiría reclamando vidas hasta que alguien lo enfrentara de verdad. El piano que tocaba solo ya no era solo una curiosidad para la prensa o un rumor de barrio, se había convertido en una maldición viva, un verdugo silencioso que habitaba en el corazón de la casa Maldonado. La historia apenas comenzaba. Parte 2. La expansión del miedo y las investigaciones. Y el año nuevo y la primera melodía de 1933. El amanecer de 1933 encontró a la familia Maldonado en un estado de agotamiento. Isabel y sus 2 hijos sobrevivientes habían pasado toda la noche en vela, escuchando cómo el piano ejecutaba, por sí solo, una extraña melodía de vals que parecía repetirse en bucle. Era una música alegre en apariencia, pero que sonaba desacompasada, con notas graves que recordaban más a un requiem que a una fiesta. Esa primera melodía del año se convirtió en el centro de conversación en el vecindario. Algunos aseguraban haberla escuchado desde la calle, como si el sonido atravesara las paredes. Otros decían que no era un vals sino una especie de marcha. Lo cierto es que la casa Maldonado se había transformado en un punto de atracción y de miedo, y las noticias comenzaron a viajar más allá de San Diego. 2. El interés de los periódicos. El caso llamó de nuevo la atención de la prensa. The San Diego Union envió otra vez al reportero Thomas Whitaker, quien había cubierto las primeras notas meses atrás. Esta vez no llegó solo, lo acompañaba un fotógrafo y un redactor del área de sucesos. Whitaker entrevistó a Isabel, quien relató con lágrimas cómo cada melodía había sido seguida de una muerte en la familia. El periodista pidió escuchar al piano, pero Isabel advirtió que el instrumento no obedecía a nadie, que tocaba únicamente cuando quería anunciar algo. El fotógrafo, sin embargo, capturó imágenes de la sala, del piano cubierto con un paño, y de Isabel y sus hijos mirando con miedo hacia el instrumento. El artículo publicado días después llevaba un título impactante: El piano que predice la muerte, la maldición de los Maldonado. La publicación tuvo un eco inesperado. Otros diarios del sur de California comenzaron a cubrir la historia. Y pronto también periódicos de Los Ángeles y San Francisco se hicieron eco de la noticia.
La leyenda del piano maldito se expandía y con ella crecía el temor en la comunidad. 3. La llegada de los curiosos. El artículo atrajo a decenas de curiosos a la casa de los Maldonado. Algunos llegaban por morbo, otros por auténtico interés en ayudar. Había quienes aseguraban ser expertos en fenómenos paranormales, espiritistas que ofrecían rituales o simples vecinos que querían escuchar con sus propios oídos las melodías. El vecindario comenzó a resentir la presencia constante de visitantes. Las calles se llenaban de coches por las noches, y no faltaban quienes intentaban forzar la entrada para ver el piano de cerca. La policía tuvo que intervenir en varias ocasiones para dispersar a los curiosos. Paradójicamente, mientras más gente acudía, más fuerte se volvía la reputación del instrumento. El piano, silencioso durante las visitas, parecía esperar a que todo quedara en calma para sonar de nuevo en la intimidad de la familia. 4. El sexto presagio. En febrero de 1933, tras varias semanas de relativa calma, el piano volvió a sonar. Isabel y sus hijos se encontraban reunidos en la cocina cuando escucharon una melodía lenta, casi infantil, proveniente de la sala. No era una canción fúnebre, sino una nana. Isabel reconoció la melodía de inmediato, era la canción que solía cantarle a María Elena, su hija fallecida, cuando era niña. El sonido heló la sangre de todos. Esa misma semana, Luisito, el menor de los hijos sobrevivientes, enfermó gravemente. Fue internado en el hospital con síntomas de neumonía. A pesar de los esfuerzos médicos, el niño murió pocos días después. El patrón se repetía, una melodía, una muerte. Para Isabel, ya no quedaban dudas, el piano estaba devorando a su familia, uno por uno. La desesperación de Isabel. Con la muerte de Luisito, Isabel quedó sola con Rafael, su hijo de 15 años. La mujer, al borde de la locura, comenzó a hablar en público del piano como si se tratara de un ente vivo. Él decide, él canta, él mata, decía a los periodistas y a los curiosos que aún se acercaban a la casa. Algunos la consideraban víctima de una sugestión enfermiza. Otros aseguraban que decía la verdad. Lo cierto es que Isabel había envejecido en pocos meses, su cabello se había encanecido, sus manos temblaban y su mirada parecía perdida. Rafael, por su parte, evitaba entrar a la sala. Dormía en el ático y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, intentando escapar de la presencia del piano. Aún así, las melodías lo alcanzaban, resonando en su memoria incluso cuando estaba lejos. La intervención de investigadores. El caso atrajo la atención de un grupo de investigadores de fenómenos paranormales de Los Ángeles, liderados por el profesor Henry Caldwell, un parapsicólogo que había estudiado casos similares en la costa este. Caldwell y su equipo llegaron a San Diego en marzo de 1933, decididos a registrar lo que ocurría. Instalaron grabadoras de cilindro y cámaras en la sala, esperando capturar las melodías. Pasaron varias noches sin resultados, hasta que finalmente, una madrugada, las grabadoras registraron notas sueltas, como si alguien probara el teclado. El sonido era débil pero inconfundible. El equipo quedó impactado. Caldwell declaró ante la prensa que el fenómeno era real, aunque se negó a especular sobre su origen. No sabemos si es un espíritu, un fenómeno acústico o una sugestión colectiva. Lo único seguro es que el piano produce música sin intervención humana. 7. El séptimo presagio. En abril, el piano volvió a sonar con fuerza. Esta vez interpretó un himno militar que nadie en la familia reconoció. Isabel temblaba mientras escuchaba, convencida de que otra muerte estaba cerca. A los pocos días, Rafael sufrió un accidente mientras trabajaba en el puerto, una grúa soltó una carga que casi lo aplastó. Sobrevivió con heridas leves, pero Isabel vio el accidente como una advertencia. El piano no lo había reclamado aún, pero lo haría pronto. 8. La ciudad dividida. El caso se convirtió en un tema central en San Diego. Había quienes defendían la autenticidad de la maldición, señalando la cadena de muertes como prueba irrefutable.
Otros lo consideraban una coincidencia amplificada por la sugestión y la prensa. Las iglesias organizaron misas especiales para rezar por la familia Maldonado, mientras que algunos grupos racionalistas publicaban artículos en contra del fanatismo que, según ellos, solo alimentaba el miedo popular. Lo cierto es que la familia estaba destruida. Isabel apenas hablaba con nadie y Rafael vivía con el temor constante de ser el siguiente. 9. La octava muerte, Isabel. En junio de 1933, el piano ejecutó por sí solo una melodía que todos reconocieron, el Ave María. Fue una noche silenciosa, sin testigos externos, solo Isabel y Rafael en la casa. Isabel se arrodilló frente al piano y comenzó a rezar, convencida de que su hora había llegado. 3 días después, Isabel fue encontrada muerta en su cama. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero Rafael aseguró que su madre había sido llamada por la música. Con Isabel muerta, Rafael quedó solo en la casa. El muchacho intentó mudarse con unos parientes lejanos, pero el piano seguía en la sala, intacto, como un monstruo esperando a su última víctima. El interés nacional. La noticia de la muerte de Isabel atrajo aún más atención. Periódicos de todo Estados Unidos publicaron reportajes sobre el caso. Algunos lo presentaban como un misterio sin explicación, otros como un ejemplo de histeria colectiva. La historia llegó incluso a revistas especializadas en fenómenos paranormales que lo comparaban con casos europeos de objetos embrujados. El piano de San Diego se convirtió en un nombre conocido en círculos de ocultismo. Rafael, sin embargo, vivía en el centro de la tormenta. Cada noche esperaba escuchar la próxima melodía, convencido de que pronto sería su turno. 11. El último Maldonado. Tras la muerte de Isabel en junio de 1933, Rafael Maldonado quedó como el único sobreviviente de la familia. Tenía apenas 15 años, pero ya cargaba sobre sus hombros la historia de un linaje destruido. Para él, el piano no era solo un objeto, era un enemigo invisible que esperaba el momento de reclamarlo. Durante semanas evitó entrar en la sala. Cerró la puerta con llave y trató de ignorar el instrumento. Sin embargo, las melodías continuaban, atravesando las paredes, subiendo hasta el ático donde él dormía. Cada nota era un recordatorio de que su tiempo se agotaba. El muchacho buscó refugio en la casa de unos parientes en Los Ángeles, pero al poco tiempo regresó a San Diego. Según contaría después un vecino, Rafael sentía que abandonar la casa significaba abandonar también la memoria de su madre y de sus hermanos. Prefería enfrentar al piano antes que huir. 12. El noveno presagio. En agosto de 1933 ocurrió lo inevitable. Una noche, mientras la ciudad dormía, el piano comenzó a tocar con fuerza, interpretando una marcha fúnebre inconfundible. Los vecinos aseguraron haber escuchado la música desde la calle. Algunos incluso se reunieron frente a la casa, convencidos de que algo terrible iba a pasar. Al día siguiente, Rafael no fue visto. Los rumores se multiplicaron, unos decían que había huido, otros que lo había reclamado el piano. 2 días más tarde, su cuerpo apareció en el puerto, flotando cerca de los muelles. La policía declaró que había sido un accidente, una caída al agua mientras trabajaba. Pero los vecinos no lo dudaron. Para ellos, el piano había reclamado a su última víctima. Con Rafael muerto, la familia Maldonado quedaba extinguida. 13. La casa abandonada. Tras la tragedia, la casa fue abandonada. Los parientes lejanos de los Maldonado rechazaron hacerse cargo del inmueble, temerosos de la maldición. El piano permaneció en la sala, cubierto de polvo, como un guardián silencioso de la desgracia. Con el paso de los meses, la propiedad se deterioró. Las ventanas se rompieron, las paredes se agrietaron y el jardín se llenó de maleza. Nadie quería comprarla, aunque el precio bajaba una y otra vez. La casa pronto fue conocida en San Diego como la casa del piano embrujado, y los jóvenes del vecindario se retaban a acercarse de noche para escuchar si el instrumento aún sonaba. Algunos juraban que sí, que las teclas seguían moviéndose solas bajo la luz de la luna. 14. La investigación oficial.
Las autoridades intentaron dar una explicación racional. El sheriff del condado declaró que las muertes eran fruto de accidentes, enfermedades y coincidencias. Según él, el mito del piano embrujado era solo una superstición alimentada por la prensa. Sin embargo, los investigadores que habían instalado grabadoras meses atrás regresaron en otoño de 1933 para un último intento de registrar el fenómeno. Pasaron varias noches en la casa abandonada hasta que finalmente captaron una secuencia completa de notas. La grabación, reproducida en círculos académicos, mostraba una melodía clara, de origen indeterminado, interpretada en un piano sin pianista. El documento nunca fue publicado oficialmente, pero circuló entre estudiosos de lo paranormal como prueba de que el caso Maldonado no podía explicarse solo con lógica. 15. La ola de superstición en San Diego. El impacto en la ciudad fue enorme. Muchas familias comenzaron a cubrir sus pianos con mantas, temerosas de que pudieran despertar. Algunos vendieron sus instrumentos, otros dejaron de usarlos. La superstición alcanzó tal nivel que durante meses disminuyó la venta de partituras y de pianos en las tiendas locales. La iglesia organizó misas para liberar a la ciudad de la influencia del demonio. Los sacerdotes aseguraban que el caso era una advertencia contra los excesos y el alejamiento de la fe. Por otro lado, los espiritistas aprovecharon la atención para organizar sesiones públicas en las que decían comunicarse con el espíritu que habitaba en el piano. Ninguna de estas prácticas logró poner fin al mito, al contrario, lo alimentaron. 16. El piano bajo custodia. A finales de 1933, un grupo de funcionarios decidió retirar el piano de la casa abandonada. El instrumento fue trasladado a un almacén municipal para evitar que la propiedad siguiera atrayendo a curiosos. Sin embargo, los trabajadores que participaron en el traslado declararon haber escuchado notas aisladas mientras lo movían. El piano permaneció varios años bajo custodia, olvidado en un depósito polvoriento. Según algunos testimonios, los vigilantes nocturnos aseguraban que a veces sonaban melodías débiles, como susurros, en medio de la oscuridad. 17. El eco en la prensa nacional. El caso trascendió a nivel nacional. Revistas como True Detective y Fed publicaron artículos sobre el piano asesino de San Diego. La historia fue narrada como un ejemplo de maldición familiar, comparable con las tragedias europeas ligadas a objetos embrujados. Algunos periodistas sensacionalistas exageraron los hechos, afirmando que más de una docena de vecinos también habían muerto tras escuchar el piano. Aunque estas versiones no eran ciertas, sirvieron para consolidar la fama del instrumento. 18. La memoria colectiva. Para mediados de 1934, la historia del piano ya era parte del imaginario popular. Los niños crecían escuchando advertencias de sus padres: no te acerques a la casa del piano, si escuchas música de noche, corre y no mires atrás. La tragedia de los Maldonado se convirtió en una lección de miedo, en un mito que sobrevivió más allá de los hechos. San Diego quedó marcado por la idea de que un instrumento podía predecir y provocar la muerte. 19. La última nota de la parte 2. La casa de los Maldonado permaneció abandonada durante años, y el piano siguió siendo un misterio guardado en un almacén. Nadie pudo explicar cómo un instrumento podía tocarse solo, ni por qué cada melodía era seguida de una muerte. Lo cierto es que entre 1932 y 1933, una familia entera fue destruida bajo la sombra de un piano que parecía tener vida propia. Y aunque las autoridades intentaron cerrar el caso, el miedo permaneció. Para muchos, el piano de San Diego no era un simple objeto maldito, era un recordatorio de que la música, cuando no tiene intérprete humano, puede convertirse en la voz de la muerte. Parte 3. El destino del piano y la leyenda inmortal. Y el silencio después de la tragedia. Tras la muerte de Rafael Maldonado en 1933 y el abandono de la casa, San Diego intentó volver a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de los Maldonado permanecía fresco en la memoria colectiva. Durante años, nadie se atrevió a ocupar la vivienda. Los vecinos cruzaban la calle para evitar pasar frente a ella,
y los niños eran advertidos de no acercarse bajo ningún motivo. El piano, mientras tanto, quedó bajo custodia en un almacén municipal. Cubierto por mantas, olvidado en una esquina, parecía haber perdido todo poder. Pero el mito ya no necesitaba que sonara, las historias se contaban solas. 2. Los rumores en el almacén. Los vigilantes nocturnos del depósito comenzaron a reportar fenómenos extraños. Algunos aseguraban haber escuchado notas aisladas en medio del silencio. Otros decían ver sombras proyectadas en las paredes, como si alguien estuviera sentado frente al piano. Un guardia, de nombre Robert Hughes, escribió en su diario que una noche escuchó claramente una melodía de vals proveniente del rincón donde estaba guardado el instrumento. Al acercarse, vio como una tecla se hundía sola. Pidió el traslado inmediato a otro sector del depósito y nunca volvió a trabajar en ese turno. Aunque no había pruebas concretas, estos rumores reforzaron la idea de que el piano seguía vivo, esperando una nueva oportunidad para manifestarse. 3. El intento de destruirlo. En 1936, un grupo de autoridades municipales decidió que lo mejor era deshacerse del piano. Había quienes proponían quemarlo, otros querían desmontarlo y vender sus piezas. Sin embargo, cuando los trabajadores intentaron cargarlo para sacarlo del almacén, ocurrió un hecho inquietante: las cuerdas internas comenzaron a vibrar solas, produciendo un sonido grave que hizo retroceder a los hombres. El supervisor del almacén, aterrado, canceló la operación. «No se toca ese piano», dijo. Así, el instrumento permaneció en el mismo lugar durante décadas, intocable, como si la ciudad hubiera aceptado convivir con su maldición. 4. La década de 1940, la historia se expande. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes de San Diego partieron al frente. En las cartas que enviaban, algunos mencionaban haber escuchado historias sobre un piano que mata en su ciudad natal. El mito se había extendido por todo California y llegaba incluso a los campamentos militares. En 1943, una revista de Los Ángeles publicó un extenso reportaje titulado El piano de la muerte, la maldición de San Diego. Allí se mezclaban hechos reales con relatos inventados. Se decía que más de 100 personas habían muerto a causa del piano, que los Maldonado habían practicado rituales satánicos, o que el instrumento había pertenecido a un pianista alemán que se suicidó. La verdad y la ficción se entrelazaron, pero el efecto fue el mismo: el mito se consolidó. El piano ya no era solo una tragedia local, sino un ícono del misterio estadounidense. Los exploradores de lo oculto. En 1951, un grupo de investigadores de fenómenos paranormales viajó a San Diego para estudiar el piano. Entre ellos estaba la medium Eleanor Crass, quien afirmó haber sentido una presencia oscura al acercarse al instrumento. Según su testimonio, escuchó en su mente una voz que le decía: «La música nunca termina». El grupo organizó una sesión espiritista en el almacén. Durante la sesión, los presentes juraron haber escuchado un acorde grave proveniente del piano, aunque nadie lo había tocado. El suceso fue publicado en una revista especializada, lo que volvió a poner al piano en el centro de atención. La casa demolida. La vieja casa de los Maldonado permaneció en pie hasta 1957, cuando fue finalmente demolida para construir un complejo de viviendas. Los obreros que trabajaron en la demolición declararon que el ambiente era pesado, que sentían escalofríos sin razón aparente. Uno de ellos juró haber escuchado un piano sonando en la madrugada, aunque el instrumento llevaba más de 20 años fuera de la casa. Con la demolición, se cerró físicamente el escenario original de la tragedia. Sin embargo, la leyenda sobrevivió, trasladándose al piano mismo como único testigo de los hechos. 7. El redescubrimiento en los años 60. En 1964, un periodista de San Francisco encontró registros del caso en archivos judiciales y decidió escribir un artículo de investigación. El texto, titulado El piano que predice muertes. 30 años de silencio, rescató la historia para una nueva generación. El artículo incluyó entrevistas con ancianos que recordaban a los Maldonado y con antiguos vigilantes del almacén.
Uno de ellos relató que el piano aún sonaba en las noches de tormenta, como si las vibraciones del aire lo despertaran. El artículo tuvo un gran impacto y reavivó el interés por el caso. Varios grupos de curiosos intentaron acceder al almacén para ver el piano, pero las autoridades lo prohibieron. El instrumento permaneció oculto, aumentando así su aura de misterio. 8. Las nuevas muertes atribuidas al piano. Con el paso de las décadas, aparecieron historias de personas que supuestamente habían muerto tras escuchar el piano. En 1972, un estudiante de música que investigaba el caso murió en un accidente de tráfico horas después de visitar el almacén. Sus amigos juraron que había escuchado una melodía en el lugar. En 1985, un guardia de seguridad del depósito sufrió un infarto fulminante. Sus compañeros dijeron que poco antes había comentado que el piano había tocado una canción triste. Aunque nunca hubo pruebas sólidas de estas conexiones, cada muerte se sumaba al mito, reforzando la idea de que el piano seguía activo, cobrando víctimas a lo largo del tiempo. 9. El traslado al museo. En 1991, el Ayuntamiento de San Diego decidió trasladar el piano al Museo Histórico de la ciudad. La idea era conservarlo como pieza de valor cultural, sin mencionar abiertamente su reputación maldita. El instrumento fue restaurado superficialmente, pero nunca se le permitió ser tocado. Los visitantes podían observarlo detrás de una vitrina, acompañado de una pequeña placa que decía, Piano de la familia Maldonado, década de 1930. No había ninguna referencia a la maldición. Sin embargo, los guías del museo, en voz baja, contaban la verdadera historia a quienes preguntaban. Pronto, el piano se convirtió en la atracción más inquietante del museo. Algunos visitantes afirmaban escuchar notas débiles al acercarse. Otros decían sentir un frío repentino, incluso en verano. La leyenda en la era moderna. Con la llegada de Internet, la historia del piano maldito encontró nueva vida. Foros de lo paranormal comenzaron a discutir el caso, compartiendo viejos artículos y testimonios. Videos de supuestos encuentros en el museo circularon en YouTube, algunos mostrando sonidos extraños captados en grabaciones. En 2007, un documental titulado Música para la Muerte, el piano de San Diego presentó entrevistas con historiadores, descendientes lejanos de los Maldonado y expertos en fenómenos paranormales. El documental reforzó la idea de que el piano era uno de los objetos embrujados más famosos de Estados Unidos. 11. El legado. Hoy, más de 90 años después de los hechos, la leyenda del piano maldito sigue viva. Para algunos, es un caso de coincidencias trágicas amplificadas por la superstición. Para otros, es prueba de que los objetos pueden cargar con energías oscuras. Lo cierto es que la historia de los Maldonado dejó una huella imborrable en San Diego. El piano, encerrado tras una vitrina, es observado con respeto y temor por quienes conocen su pasado. Nadie se atreve a tocarlo, y quienes lo miran demasiado tiempo aseguran sentir que las teclas palpitan, como si aguardaran el momento de volver a sonar. La música, que alguna vez fue símbolo de alegría en los hogares, se transformó en la voz de la muerte para una familia entera. Y aunque han pasado generaciones, aún resuena la advertencia que Isabel Maldonado repetía en sus últimos días. Cuando el piano cante, alguien morirá.